Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre tú reinarás. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Gracias por acompañarnos nuevamente en la lectura y análisis del Evangelio de Mateo. Este es el número 8 y vamos a leer en el capítulo 4, versículo 12. Acompáñenme a leer la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a la Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Que Dios bendiga su palabra. En esta ocasión, Mateo no nos refiere cuánto tiempo pasó desde el momento en que Jesús terminó el proceso de las tentaciones a este momento. Muchos calculan que pudo haber pasado aproximadamente un año, según los eventos que nos narran los otros evangelistas, donde hubieron y pasaron muchas cosas con Jesús. Pero lo primero que vemos es que cuando Jesús oyó que Juan estaba encarcelado, se fue para Galilea. Así que podemos ver que durante un tiempo Jesús estuvo fuera de Galilea. Galilea va a ser el lugar o el área donde Jesús va a realizar la mayor parte de su ministerio. Él va a estar yendo a Jerusalén a las diferentes fiestas durante estos 3 años. Así que vamos a estarlo viendo, yendo y viniendo. Juan el Bautista había sido encarcelado por cuanto él duramente señalaba el pecado del rey Herodes, hijo de
Herodes el Grande. Y es que Juan le señalaba que la esposa que él había tomado, o la mujer que él había tomado, no le pertenecía realmente, porque era la esposa de su hermano. Y Juan se lo señalaba constantemente. Debemos aprender de Juan el Bautista a decir las cosas a pesar de las consecuencias. Hoy muchos prefieren callar o hacerse de oídos sordos cuando vemos que el pecado está abundando en el mundo. Y yéndose a Galilea, Jesús pasó algún tiempo en Nazaret, pero no se quedó mucho tiempo. Al parecer fue rechazado por su gente con los que él se crió. Y al salir de Nazaret se cumple la profecía del profeta que decía cómo las ciudades de Zabulón y Neftalí serían bendecidas por la luz que les llegaría, la luz espiritual, porque estaban asentadas en tinieblas, o sea, en el pecado. A ellas se les llama las tierras camino al mar, porque estaban en el trayecto hacia el mar de Galilea. Y se le dice tierra de los gentiles porque allí habían muchos gentiles. Especialmente estaban asentadas las tropas romanas más cercanas a Jerusalén. Allí se mantenía un destacamento numeroso que los emperadores romanos preferían tenerla a distancia para no alterar el ambiente de los judíos en Jerusalén. También había muchos griegos y a la misma vez había una aduana porque Capernaum quedaba en una de las vías de comercio que iba de oriente hacia Roma y se pasaban las mercaderías. En una de estas aduanas vamos a encontrar a Mateo más adelante cobrando impuestos. Y es en este momento cuando Jesús comienza su ministerio, predicando el reino de los cielos. Recuerde que Jesús va a predicar, al igual que Juan, el reino de los cielos, no un reino humano. Al día de hoy muchos son los que están esperando un reino terrenal, pero eso no va a suceder porque Jesús instituyó su reino tal y como lo prometió más adelante en el libro de los Hechos capítulo 2. Y aunque Jesús predicaba del reino de los cielos, él todavía no se manifestaba como el Mesías. La gente lo tenía como profeta, pero él mismo evitaba decir que era el Mesías. No había llegado su momento todavía. Más adelante vamos a ver que sí. Andando por el mar de Galilea, que realmente es un lago, no es un mar, pero en la antigüedad, como se veía grande y se veía inmenso, extenso para aquellos días, muchas veces le denominaban mar, pero realmente es un lago. Andando en ese lago, el cual era atravesado y alimentado por el río Jordán desde las montañas del Líbano, caía en el mar de Galilea y desembocaba otra vez hacia un río que atravesaba Israel y después moría en el mar muerto. Este es el lugar donde se va a encontrar a los primeros discípulos. El primer grupo son dos hermanos, Simón, el cual es Pedro y que también es llamado Cefas en las cartas. Simón es el nombre judío, mientras que Pedro es el nombre griego y Cefas es arameo. Cada uno de ellos, especialmente Pedro y Cefas, significan piedra pequeña. Y a la par de Simón está su hermano Andrés. Ambos eran discípulos de Juan el Bautista. Eso nos lo va a decir más adelante en el Evangelio de Juan. Eran pescadores. Parece ser que tenían un negocio propio. Y ser pescador era un oficio humilde.
Jesús los llama y les ofrece hacerlos pescadores de hombres, y ellos, dejando al instante sus redes, su barca, le siguieron. Es muy llamativo la manera en que estos dos hombres, al oír el llamado de Jesús, dejaron todo por seguirle. Posteriormente, Jesús se acerca a otra barca y llama a Jacobo y a Juan, ambos también hermanos, también pescadores, cuyo padre se nos informa que se llama Zebedeo. Y también, oyendo el llamado de Jesús, inmediatamente dejan las redes, dejan la barca, dejan un negocio familiar, dejan a su padre, para convertirse en pescadores de hombres también. Nosotros necesitamos también llegar a ser como ellos. Cuando oigamos el llamado de Jesús, debemos de dejarlo todo para seguirlo y ir a buscar almas para Cristo. Y lo último que se nos dice acerca de Jesús es cómo Él, en su ministerio en los alrededores de Galilea, en las diferentes ciudades, lugares, predicando y sanando. Jesús, hermanos, una vez comenzado su ministerio, va a ser un ministerio corto pero muy intenso, predicando a los pecadores, predicando a las almas perdidas. Y así debemos de hacer nosotros cuando Cristo nos llame, predicar a las almas perdidas. Así que Cristo nos sigue llamando hoy en día. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.